En mi carrera he visto suficientes casos cerrados a la fuerza como para saber cuándo algo huele raro. Este no era uno de ellos, al principio. Desaparición de 2 ciudadanos norteamericanos en una zona montañosa de México, jóvenes, veinteañeros, mochileros con espíritu de aventura. Sus nombres, Eric Matthews y Colin Green, según el informe, se internaron en el Paso de Cortés, una ruta entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y jamás regresaron. La policía local lo trató como un caso más de desorientación, niebla espesa, clima cambiante, terreno traicionero. Fin del asunto, sin cuerpos, sin señales de violencia. La carpeta fue archivada bajo el sello de causas naturales y todos quedaron contentos con eso. Todos menos la embajada. Fue ahí cuando me enviaron. La orden fue clara: mantener perfil bajo, sin insignias ni intervenciones directas. IR, revisar y volver. Solo asegúrate de que no se trate de un crimen que pueda escalar a incidente diplomático, me dijeron. Para mí era otro encargo discreto, una de esas tareas que no aparecen en el currículum. Pero todo cambió en cuanto entré a la jefatura de policía de Amecameca y me mostraron el contenido de la mochila recuperada. Había ropa, una linterna, una navaja multiusos y una cámara de acción, una de esas que los excursionistas llevan en el pecho para documentar sus rutas. Pensé que vería lo típico: paisajes, bromas entre amigos, alguna caída tonta. Pero no. Lo que vi me quitó el sueño. Las imágenes empezaban tranquilas: árboles, piedras, bromas estúpidas de jóvenes con adrenalina, pero a medida que avanzaban, algo en la atmósfera cambiaba. Los 2 dejaban de hablar, se les notaba nerviosos, el aire se volvía más espeso, más denso, como si hasta la cámara lo sintiera. Entonces se detienen. Uno de ellos gira la cámara lentamente hacia el bosque y ahí aparece una figura oscura parada a lo lejos entre los árboles. No camina, no corre, simplemente está ahí, observando. De contextura robusta, cubierta de un pelo oscuro como la tierra volcánica, de postura animal, pero con una mirada que no tiene nada de salvaje. Era humana, demasiado humana. Uno de los jóvenes susurra: ¿qué carajos es eso? El otro responde: eso no es un oso, está sonriendo. La cámara se sacude, cae al suelo. Se escucha un alarido desgarrador, algo que no se parece al rugido de ningún depredador conocido. Y luego, un susurro. Muy bajo, en náhuatl: ya me vieron. Tuve que reproducir esa parte varias veces. Pensé que estaba imaginándolo, pero no, estaba ahí. Llevé el audio a un profesor de lenguas indígenas en la UNAM. Cuando lo escuchó, empalideció. Dijo que esa frase no era solo una advertencia, era una condena, una marca. A partir de ese momento, todo se volvió personal. Lo que antes parecía una desaparición más, ahora olía a algo antiguo, algo que no estaba en ningún manual de operaciones ni en ninguna base de datos del FEBPIO. Decidí subir al Paso de Cortés. Un guía local aceptó acompañarme hasta cierto punto. A mitad del trayecto se detuvo, me miró a los ojos y dijo con una calma inquietante: el monte ya cobró su deuda. No deberías molestar a los que se visten con piel robada. Y se fue. Seguí solo. El silencio era antinatural. No había aves, no había insectos, solo el crujido lejano de las ramas y una sensación cada vez más fuerte de que algo me seguía. Esa noche, acampé cerca de donde la señal GPS de los muchachos se perdió. A las 2:30 a.m. empecé a escuchar pasos, lentos, pesados, como si alguien o algo caminara alrededor de mi tienda. Después, una respiración profunda y una voz. Grave, densa,
como salida desde una grieta en la tierra. Ya sabes que estoy aquí. No dormí. No hablé de eso con nadie. No hay cómo explicarlo en un informe oficial. Volví a casa con el cuerpo intacto, pero con la mente hecha trizas. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho ese susurro otra vez y siento que algo me sigue mirando desde atrás de la piel. Ya me vieron y ahora yo también los vi. Y esto fue lo que pasó. Así empezó todo. Lo que estás por leer es cómo comenzó mi descenso hacia lo que jamás debí descubrir. Me mandaron sin placa, sin uniforme, sin nombre. Solo una instrucción clara: no hagas olas. Era una de esas misiones que llegan por canales internos, sin firma, sin expediente oficial. 2 turistas norteamericanos desaparecidos en una zona montañosa de México. Paso de Cortés. Según el archivo, jóvenes veinteañeros, mochileros con hambre de aventura y poca experiencia, salieron de la Ciudad de México y tomaron rumbo a los volcanes. Nunca regresaron. La policía local cerró el caso en menos de una semana. Desorientación por mal clima, decían. Niebla espesa, caídas comunes, clima impredecible, nada que levantar, nada que investigar, pero algo no cuadraba, y eso llegó a oídos de la embajada. Ahí es donde entro yo. Llegué a Amecameca una mañana gris, con cielo bajo y olor a leña quemada. Renté una camioneta blanca y me presenté en la jefatura de policía como consultor externo. Un título tan falso como irrelevante. Nadie hizo muchas preguntas. El comandante que me recibió era un tipo cansado, bigote tupido, manos manchadas de tinta y café. Me miró de reojo como si ya supiera que iba a traer problemas. Ya se lo dijimos a la embajada, dijo mientras me llevaba a una sala del fondo. Fue un accidente. La montaña no perdona a los que no la conocen. Me mostró una caja con los objetos recuperados: mochila, linterna, una libreta empapada, algo de ropa sucia. Pero lo importante estaba ahí: una cámara de acción, de esas que se sujetan al pecho. ¿Revisaron el contenido?, pregunté. Claro, pero no se ve mucho. Estaban en medio del bosque, noche cerrada, muchos ruidos, gritos, una figura por ahí, un animal tal vez, nada concreto. Le pedí una laptop, conecté la cámara. Había un solo archivo de video, poco más de media hora. Lo puse a reproducir. Al principio era lo esperado: caminatas, risas, paisajes, uno de ellos gritando "Dude, look at this view", mientras giraba la cámara sobre un acantilado. Pero después, algo cambió. El tono, el silencio, la linterna temblando, enfocando entre árboles, susurros, uno de ellos diciendo: ¿qué carajos es eso? La cámara girando lentamente hacia el fondo del bosque. Y ahí lo vi, una figura, estática, cubierta de algo que parecía pelo o barro, alta, ancha, inmóvil. No hacía nada, solo estaba. El silencio en el video era peor que cualquier grito. Sentí cómo se me erizaba la piel sin razón aparente. No era miedo, no aún. Era esa incomodidad que viene cuando algo no tiene lógica. Después vino el alarido. Profundo, largo, no sé cómo describirlo. No era de un humano, ni de ningún animal que yo haya escuchado. Fue como si la tierra misma se quejara. Y entonces, el susurro, bajo, apagado, como si viniera desde dentro de un túnel. No entendí lo que decía, pero supe que no era inglés, ni español. Algo en ese tono me hizo cerrar la laptop sin pensarlo. ¿Y eso no les pareció raro?, pregunté. No le vamos a dar vueltas a una historia de terror, respondió el comandante sin mirarme. Aquí la gente cree en muchas cosas. Mejor no mover lo que está en paz. Le pedí una copia del archivo y salí.
Antes de subir a la camioneta, uno de los agentes más jóvenes me alcanzó. Me ofreció un cigarro. «No vuelva a esa montaña», me dijo sin rodeos. «No es para usted». «¿Por qué?» «La gente dice que allá viven los que se visten con piel que no es suya». Me quedé callado. No sabía si me estaba hablando en serio o si era parte del folclore local, pero la forma en que lo dijo, la forma en que evitó mirarme a los ojos, eso sí me dejó pensando. Guardé la cámara, encendí el motor y manejé hacia el hotel. Todo esto estaba empezando como otro caso más, pero algo me decía que esta vez no iba a salir igual, y aunque no quería admitirlo, ese susurro ya se me había metido bajo la piel. Esa noche no dormí, no por el cambio de altitud ni por el colchón duro del hotel. Fue el susurro. Cerraba los ojos y lo escuchaba una y otra vez en mi cabeza, como si me lo hubieran susurrado al oído directamente. No entendía qué decía, pero lo sentía, como cuando ves a alguien reír y sabes que no es por algo bueno. A la mañana siguiente volví a ver el video, esta vez con los audífonos puestos y la laptop en silencio absoluto. Cada detalle me parecía más jodido que el anterior. Los gestos de los chicos, sus ojos moviéndose rápido como si supieran que algo los estaba observando, aunque aún no sabían desde dónde. Y ese momento, la figura, a lo lejos, entre los árboles, una silueta que parecía parte del entorno, pero no lo era, no encajaba. Y después, el alarido. Y luego, eso, el susurro. Lo copié. Aislé el audio. Lo reproduje en cámara lenta, luego lo limpié con un software que usábamos en análisis forense. Era una voz, no de los muchachos, no de nadie más presente en el entorno. Surgía del fondo como una vibración que cruzaba los árboles. Necesitaba saber qué decía. Tenía que entenderlo. Así que tomé un tren hacia Ciudad Universitaria. UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Lenguas Indígenas. Contacté a un experto en náhuatl, un tal profesor Tonatiuh Morales, canoso, delgado, voz suave. Lo encontré solo en su oficina, entre libros viejos y estantes con polvo. Le expliqué que estaba investigando un proyecto audiovisual. No le dije quién era ni de dónde venía, solo le pedí que escuchara un fragmento. Le puse el audio. Apenas lo escuchó, su expresión cambió. ¿Puede repetirlo?, me preguntó. Le di play otra vez. Esta vez lo escuchó con los ojos cerrados. Al terminar, se quedó en silencio. Largo, incómodo. ¿De dónde sacó esto?, preguntó finalmente, pero no sonaba curioso, sonaba tenso, asustado incluso. ¿Qué dice? Ya me vieron, respondió. Pero no es una frase cualquiera, no es un simple aviso, es una sentencia. Me miró con seriedad. Hay registros orales entre los pueblos del altiplano, viejas leyendas. Hablan de los Teyoyojqué, que literalmente significa los que roban corazones. Pero en las versiones más oscuras ese término se usa para nombrar a seres antiguos, anteriores incluso a la llegada de los mexicas, espíritus con cuerpo prestado, visten piel humana pero no lo son. Dicen que cuando uno de ellos te mira, ya te marcó. ¿Marcado cómo? Como propiedad, como futura ofrenda. Salí de ahí con un nudo en el estómago. No creía en esas cosas. No creía en nada que no pudiera explicarse con evidencia. Pero algo me decía que esto no era un simple mito. La frase me taladraba la mente. Ya me vieron. No, ya los vi. No, ya estoy aquí. Ya me vieron. Como si lo que sea que habló se sintiera expuesto. Como si supiera que alguien rompió una regla, como si ahora tuviera permiso para actuar. Volví a Amecameca con la intención de subir a la montaña. Necesitaba entender qué había pasado ahí arriba,
y por qué, desde que vi ese video, sentía que no estaba solo. No me importaban los protocolos, ni las advertencias. Algo me decía que esto no era un accidente, y si lo era uno que nunca debió quedar grabado. Hilario no hablaba mucho. Lo encontré por recomendación de un empleado del hotel. Era guía de montaña, de los de antes, sin equipo moderno, sin mapas digitales, solo botas, machete y una cantimplora vieja. Me cobró en efectivo y me pidió que no lo grabara, que no usara su nombre real y que si algo pasaba, él no sabía nada. Salimos al amanecer. La carretera se hizo polvo y piedra. A medida que subíamos por el Paso de Cortés, la neblina empezó a envolver todo como una sábana sucia. Hilario caminaba sin dudar, sin mirar atrás. Solo hablaba cuando necesitaba advertirme de una raíz o señalar el sendero. Yo revisaba la ubicación GPS del último registro de los muchachos cada tanto. La altitud nos iba cerrando el pecho, pero algo más se sentía pesado, como si el aire no solo fuera más delgado, sino también más denso, más cargado. A medio camino, Hilario se detuvo. No dijo nada, solo se quedó quieto, mirando al bosque. Los árboles eran altos, apretados, ningún sonido, ni pájaros, ni insectos, nada, solo el crujido del suelo bajo nuestros pies. «Aquí ya no se escucha», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?» «Nada. Ese es el problema». Volteó y me miró por primera vez desde que salimos. ¿Sabe qué dicen los abuelos? Que cuando el bosque se queda mudo, es porque algo está caminando que no debería. Me ofreció un cigarro, pero no lo encendió. La última vez que subí por aquí fue con unos estudiantes. Uno se adelantó por su cuenta. Lo encontramos al día siguiente, sin ojos, pero sin sangre, como si lo hubieran vaciado con cuidado. ¿Quién lo hizo? Nadie que la policía pueda arrestar. Me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque no supe qué otra cosa hacer. Hilario no sonrió. Seguimos un rato más hasta que llegamos cerca del punto exacto que marcaba el GPS. Ahí, sin decir palabra, dejó su mochila en el suelo. Yo me regreso hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta no es mi deuda. El monte ya cobró la suya, y si usted insiste en molestar, tendrá que pagar la suya también. Intenté convencerlo, pero no insistí mucho. Había algo en su voz que sonaba definitivo. Me dejó solo, y entonces lo empecé a sentir. No era miedo, no todavía. Era esa sensación que te entra cuando entras a una casa donde sabes que alguien te está esperando en la oscuridad. Como si te observaran desde adentro de los árboles, como si el bosque tuviera ojos. Seguí avanzando. El suelo se volvió más húmedo, más irregular. A veces veía cosas moverse por el rabillo del ojo. No formas, solo movimiento, como si algo se escondiera cada vez que intentaba enfocarlo. Llegué a un claro. No había rastro de los chicos, ni de la mochila, ni del recolector de datos que supuestamente usaban para medir altitud. Solo vacío. Monté el campamento antes de que se hiciera de noche. La neblina bajaba como una manta sucia sobre el suelo. El aire era denso, y cada vez que respiraba sentía como si me llenara de algo que no me pertenecía. Comí algo seco, revisé el equipo y anoté algunas observaciones en mi libreta, pero cada línea que escribía me parecía inútil. No sabía cómo describir lo que estaba sintiendo. ¿Cómo se documenta una mirada que no viste pero sabes que está ahí? Cuando cayó la noche, no hubo estrellas, solo una oscuridad completa, absoluta. La linterna apenas iluminaba unos metros antes de que la neblina la tragara. A las 2 a.m. escuché las pisadas. No eran pasos humanos, pero tampoco eran de animal. Eran otra cosa, como si algo muy grande y muy liviano se deslizara entre los árboles.
silencioso, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. No salí de la tienda. Me senté con la espalda contra la lona, en silencio total, conteniendo la respiración. Entonces lo escuché. Un roce, lento. Una garra o una mano deslizándose sobre la tela. Y después, la respiración. Justo del otro lado, lenta, grave, acompasada, como si inhalara y esperara, como si supiera que estaba despierto. Me quedé inmóvil, cada músculo congelado, cada segundo se sentía eterno. Y entonces, una voz, no un susurro como en el video, no una palabra humana, sino algo más profundo, como si viniera del fondo de la tierra o desde dentro de mi propio cuerpo. Ya sabes que estoy aquí. No grité, no me moví, solo esperé, hasta que el silencio volvió y el aire, por fin, se sintió vacío otra vez. Cuando amaneció, todo parecía normal, demasiado normal. El bosque se veía igual, el campamento intacto, la tienda sin un solo rasguño, ninguna pisada, ningún rastro. Como si nada hubiera pasado, como si lo hubiera imaginado todo, pero yo sabía que no lo imaginé. Esa voz, ese susurro grave, dicho desde el otro lado de la lona, todavía lo tenía clavado en el pecho. Ya sabes que estoy aquí. Revisé el equipo, busqué alrededor. No había huellas, pero el suelo se sentía distinto, como si lo hubieran barrido, como si algo no quisiera dejar evidencia de su paso. Pasé todo el día caminando en círculos cerca del punto GPS, tratando de encontrar algo, cualquier rastro de los chicos, pero el bosque estaba sellado, vivo y muerto al mismo tiempo, sin animales, sin viento, ni siquiera escuchaba mi propio eco. Para la segunda noche ya no era el mismo. No tenía hambre, no tenía sueño, pero sí una necesidad difícil de explicar, como una ansiedad sin causa, como un llamado que no podía entender pero tampoco ignorar. Decidí quedarme una noche más. No encendí fuego esta vez. Me quedé dentro de la tienda, completamente a oscuras, esperando. A la misma hora, a las 2:30 a.m., empezaron los sonidos. Primero, leves crujidos, después, pasos, luego, una respiración agitada, como si algo se esforzara por no dejarse escuchar. Esta vez sí abrí la cremallera de la tienda. Apunté con la linterna, pero no vi nada. Y sin embargo, lo sentí, justo ahí, a unos metros, oculto entre los árboles, mirándome. Fue entonces cuando algo me habló, pero no con palabras, no con sonido. Fue como un pensamiento que no era mío, una voz dentro de mi cabeza, seca y antigua. Algo que dijo sin decir: no me busques, ya estás dentro. Sentí que algo me atravesaba el cuerpo, frío, como una aguja que no deja herida, pero sí marca. Mi piel se estremeció, mis manos temblaban, mi garganta estaba seca, pero no podía tragar. No vi al ser, pero por un instante supe cómo se veía, no con mis ojos, sino con mi mente. Era alto, desproporcionado, cubierto de una especie de pelaje quemado, brazos largos, dedos que terminaban en garras demasiado humanas. Y lo más jodido, una cara que no era suya, una cara humana, robada, como una máscara que no encajaba del todo, sonriente, vacía. Como si alguien intentara imitar lo que cree que es una sonrisa. Caí de rodillas sin saber por qué. Las piernas me fallaron. Y entonces lo vi, justo frente a mí, no con los ojos, pero lo vi, mirándome, respirando conmigo, esperando. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la tienda, ni cómo amaneció. Solo recuerdo que, al abrir los ojos, tenía tierra bajo las uñas, como si hubiera escarbado, como si hubiera intentado enterrar algo o a alguien. Bajé de la montaña al tercer día. No recuerdo bien cómo. Tenía los pies cubiertos de barro seco, el cuello arañado,
y las uñas rotas. Caminé kilómetros en automático, sin pensar, sin comer, sin sentir cansancio, como si alguien más me moviera el cuerpo. Cuando llegué al hotel en Amecameca, la recepcionista me miró raro. No dijo nada, pero lo noté. Algo en mi cara, tal vez, en mis ojos. Subí a la habitación, cerré puertas, ventanas, todo. Encendí la laptop para empezar el informe. No duró ni un minuto. La pantalla parpadeó, emitió un zumbido agudo y se apagó. Pensé que era una falla eléctrica. Pero cuando intenté reiniciarla, el archivo del video ya no estaba. Tampoco mis notas. Todo había desaparecido del disco, como si alguien o algo lo hubiera borrado. Saqué mi celular. Las fotos que había tomado en la montaña tampoco estaban. Solo quedaba una imagen distorsionada, negra, con una forma en el centro, difusa, alta. Y en la parte inferior, una sonrisa blanca, desfigurada. Apagué el teléfono de inmediato. Contacté al profesor Tonatiuh Morales por correo. No respondió. Lo llamé. Su número estaba fuera de servicio. Pedí su dirección en la UNAM. Fui a buscarlo en persona. Me dijeron que había renunciado. Nadie sabía dónde estaba y nadie quería hablar mucho de él. Volví a contactar al guía, Hilario. Le mandé mensajes, le llamé. Al tercer día, apareció una noticia en los periódicos locales. Hombre encontrado colgado en bosque de Amecameca, sin ojos. Sabía que era él. No hacía falta confirmarlo. Las cosas se estaban deshaciendo a mi alrededor, o alguien las estaba deshaciendo por mí. Intenté enviar lo que recordaba del caso al servidor interno del departamento. Usé una red segura. Envié el borrador a 3 contactos distintos. Uno de ellos me respondió: «Deja eso. No te metas donde no te llaman». Después de eso, nadie más contestó. Mis accesos al sistema fueron revocados y entonces empezaron los cambios. Primero, las uñas. Crecían rápido, demasiado, gruesas, opacas, como si no fueran mías. Después, los ojos. Empecé a ver mejor en la oscuridad. Las luces me molestaban. Podía distinguir figuras entre las sombras que antes no notaba. Y luego, la piel. No algo visible, no al tacto. Era una sensación, como si hubiera algo debajo, algo esperando, algo que no era yo. A veces, al verme al espejo, sentía que la imagen tardaba un segundo de más en reaccionar, como si me estuviera imitando. Me despertaba sudando, con la boca seca y las manos llenas de tierra. Soñaba con la figura, pero ya no la veía desde afuera, la veía desde dentro. No sabía si estaba perdiendo la mente o si, al fin, estaba viendo las cosas como realmente eran. Y lo peor, empecé a entender lo que dijo aquella voz. No me busques, ya estás dentro. No era una amenaza, era una realidad. Estoy grabando esto por una sola razón, para que alguien, en algún momento, entienda que lo que me pasó no fue una alucinación. No fue un mal viaje, no fue estrés ni delirio por altitud. Lo que vi en esa montaña era real y lo que trajo consigo también. Ya no tengo acceso a las redes del gobierno. Me sacaron del sistema como si nunca hubiera existido. No tengo credenciales, no tengo respaldo, solo tengo esto, mi voz, mi memoria y lo que queda de mí. Llevo semanas encerrado, cortinas cerradas, teléfono apagado. No hablo con nadie. No porque no quiera, sino porque tengo miedo de que mi voz no suene como antes. A veces grabo mensajes como este y al reproducirlos, hay un tono extraño, como un eco detrás de mis palabras, como si alguien más hablara junto conmigo, alguien que huesa mi boca. Mi reflejo ya no me sigue el ritmo, no siempre, pero lo noto. Hay un parpadeo que no coincide, un movimiento de cabeza que se adelanta al mío. Como si se me olvidara quién es el original. Hoy desperté con la espalda llena de marcas, no cortes, no golpes, marcas.
como si algo hubiera estado empujando desde dentro de mi piel, tratando de salir. Y lo peor de todo, ya no tengo miedo. Eso es lo que más me jode. Siento calma, una paz horrible, como si ya hubiera aceptado lo que está pasando, como si parte de mí estuviera de acuerdo. Tal vez ya es tarde. Tal vez ya no soy completamente humano. Tal vez nunca lo fui. Pero antes de desaparecer, antes de que esto que tengo adentro me consuma por completo, quería dejar esto grabado. Porque yo vi algo que no debería existir. Y ahora eso me ve desde adentro. Y si alguien escucha esto, si alguien llega a leer lo que escribí, solo quiero que sepa una cosa. Ya no soy el mismo, porque ahora yo también uso piel robada.